¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sí, bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. A todos ustedes que en estos tiempos de Navidad se acercan con fe y devoción a la palabra y a la Sagrada Eucaristía en la misa, pidamos a Dios que nos inunde de su gracia en estos tiempos para vivir conforme a su palabra. Voy a compartirles en pantalla los elementos de lo que vamos a ver hoy, que les voy a compartir el comentario exegético al Evangelio que escucharemos el 1 de enero de este 2024. Es el texto de los pastores que van a visitar al niño Dios y pues vamos a ponernos en la presencia del Señor para meditar santamente este Evangelio tan bonito, esta página extraordinaria que nos va a iluminar mucho en nuestra vida diaria en el año que comienza. El entorno o contorno de esta lectura es el de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, fiesta solemne con que empezamos el año civil 2024. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues nos ponemos en la presencia del Señor así para que el Espíritu Santo nos vaya conduciendo siempre en la comprensión de la palabra divina que nos transmite el Evangelio. El pasaje del Evangelio es este, Lucas capítulo 2, versículos 16 al 21. El texto del Evangelio de la misa del 1 de enero. Dice así: En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos por los comentarios al texto griego. Tenemos versículo 16. El texto comienza diciendo que los pastores llegaron prácticamente corriendo y encontraron entonces a María y a José y al niño recostado en el pesebre. Tenemos entonces la expresión, el hoi poimenes, que es en griego los pastores, lo tengo aquí entre paréntesis, dado que este sujeto había aparecido en un versículo anterior. Aquí en el versículo 16 no aparece, por eso lo pongo literalmente entre paréntesis, para que se entienda la expresión. Y los pastores vinieron corriendo a toda prisa, ¿verdad? Y entonces encontraron Elthan speusantes kai aneuran ten Mariam. Encontraron pues a María, Caitón Yosef y a José, Caitó Brefos y al niño, al recién nacido, Keimenon en Fatne, recostado en el pesebre. Y dontes de, y habiendo visto, Ignorisam peritu rematos tu lalecentos autois peritu paidiu tutu. Es decir, dieron a conocer acerca de la palabra que les había sido anunciada a ellos acerca de este niño. Versículo 18, caipantes joyacusantes y todos los oyentes
ethaumasan periton lalecenton hipoton poimenon prosautus. Se quedaron maravillados acerca de las cosas dichas por parte de los pastores acerca de ellos, o sea, más bien hacia ellos, hacia los que los estaban escuchando. Entonces tenemos los pastores, tras recibir un anuncio celestial, corren y encuentran el signo. Ya ven que antes se les había dicho, encontrarán este signo a un niño recostado en un pesebre, envuelto en pañales. Entonces los pastores corren y encuentran el signo que se les había contado por parte de los ángeles. También ellos comparten lo que se les había dicho del niño. Con esto ellos participan del anuncio, son evangelizadores de José y María, al menos en cuanto que dan testimonio de lo que Dios ha revelado a los pastores por medio de los ángeles, y todos se maravillaron de tal anuncio. Este todos que aparece aquí, pantes joyacusantes, todos los oyentes, obviamente incluye a José y a María. No sabemos quiénes más estaban ahí en la escena, al parecer serían solo ellos, porque no se ha contado que haya otras personas junto con José y María y el niño. Todos los que oyeron entonces se maravillaron acerca de las cosas que ellos vienen testimoniando. Los pastores vienen a decir que les ha sido revelado por medio de ángeles el significado de ese acontecimiento, de ese signo que es precisamente el niño recostado en el pesebre. De María, dice el texto, G de Mariam panta, sinetereita rematatauta, simbalusa entecardiautes. María custodiaba con delicadeza, es lo que significa sineterei, ¿verdad? No solamente el verbo tereo es guardar, sino aquí el sineterei, sinetereo, significa literalmente como conservar, custodiar todas estas cosas con delicadeza. Es una custodia conjunta de cuanto se revela. Por eso dice que María, sineterei, es decir, custodiaba, pantata remata, tauta, todas estas palabras, por eso lo pongo en rojo, pantata remata tauta, es el objeto directo de la oración. Entonces, ¿qué conservaba? Todas las palabras estas, es decir, todas estas palabras. ¿Y qué hacía María además? Simbalusa entecardiautes. Simbalusa, que significa ponderar, ¿verdad? Estaba ponderando, reflexionando sobre ellas en su conjunto. Nuevamente tenemos el verbo simbalo, que surge de la preposición sin, que indica algo conjunto, y balo es poner de manera conjunta, sin balo, es decir, tomar todas las cosas en su conjunto para comprender el significado de tales palabras con el fin de establecer su recta interpretación bajo la guía del Espíritu Santo. Con esto María nos enseña algo, que todo lo que creemos pueda venir de Dios tiene que ser ponderado junto con todo cuanto ya Dios previamente nos ha mostrado. Eso es lo que hace la Virgen María. Es decir, no se deja llevar por la emoción, sino que custodia todas las palabras, todos los testimonios, los pone en conjunto con lo que Dios ha revelado previamente a través del pueblo de Israel, y entonces ella se va dando cuenta de por dónde va Dios manifestando sus designios. Esto lo hace María, o lo hacía María en su corazón, en Tecardiautes, pero ojo, el corazón no es sede de sentimientos como lo interpretamos en Occidente y en Latinoamérica en la actualidad. El corazón es, en la antropología bíblica, ya desde el Antiguo Testamento, la sede del pensamiento, de la inteligencia, del discernimiento y de la voluntad. Hoy le llamaríamos la mente, ¿verdad? Entonces, bíblicamente hablando, María custodia y además pondera en su razonamiento iluminado y guiado por el Espíritu Santo, va discerniendo el significado de lo que acontece. Lo hace con la cabeza, iluminada entonces por la guía del Espíritu Santo. Por eso pongo aquí al final, María medita y discierne las palabras de los pastores
discierne el testimonio de ellos, siendo ella iluminada por el Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer todos los días. En años y meses y días recientes, la iglesia se ha visto sometida a una serie de convulsiones y confusiones. Es necesario siempre escuchar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias para que todos, desde el Papa hasta el último de los bautizados, estemos siempre abiertos a la guía del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo quien realmente nos va ayudando a comprender el significado de la verdad revelada para desde ahí poder iluminar las situaciones de la vida de cada uno de nosotros en la actualidad. Versículo 20. En el versículo 20 dice, Kai hipestrepsan hoipoimenes, y regresaron los pastores, doxatzontes kai ainuntes tonceon, que regresaron pues glorificando y alabando a Dios, epipasin hois ecusan kai eidon, sobre todas las cosas cuanto han escuchado y visto, cathos, conforme a el alece pros autus, conforme a lo que se ha dicho a ellos, y eso es lo que hacen los pastores. Volvieron a su vida ordinaria, volvieron a los campos, agrega pues el texto de nuestro leccionario en la misa que tenemos en el misal. Los pastores volvieron a su vida ordinaria, pero asumiendo una actitud diferente. La revelación los ha cambiado, los hace vivir en el gozo, por lo que van glorificando y alabando a Dios. Por eso pongo aquí, doxatzontes kaianuntes ton theon. Regresan glorificando y alabando a Dios por cuanto han escuchado y visto. Por eso el verbo acuo, aquí es ekusan, kai eidon. A partir de lo que escucharon y vieron, entonces están actuando de manera coherente con la revelación recibida, se sienten alegres por cuanto han oído y testimoniado con sus propios ojos y por eso glorifican y alaban a Dios. Actúan entonces conforme a lo que se les había anunciado, καθώς ελαλέθε προς αυτούς. Esta es la situación de quien se ha abierto a la gracia divina y se ha dejado transformar por la irrupción del Señor en su vida. Los pastores reconocen el primado de la revelación en su vida. Solo así se puede glorificar a Dios. Tras oír el Evangelio y testimoniar la acción del Señor en la historia personal, se puede alabar a Dios en verdad. Incluso el Evangelio de San Juan, encontramos ahí en el diálogo de Jesús y Nicodemo, y luego más adelante, sobre todo en el diálogo de Jesús y la samaritana, estos elementos para encontrar a Dios y adorarlo en espíritu y verdad. Es necesario dejarnos iluminar y guiar por el Espíritu Santo para que nuestra vida sea una respuesta a la revelación. No hay que partir de un sentimiento religioso hacia Dios, porque ese sentimiento, al ser meramente humano, puede ser simplemente un deseo de lo trascendente y no tanto una respuesta a una revelación. Por eso tenemos que ser como María, estar siempre atentos a lo que Dios va manifestando a través de acontecimientos que conllevan un significado y que hemos de ponernos en las manos del Espíritu Santo para que Él nos ayude a profundizar y discernir el sentido de los acontecimientos, porque en ellos se va escondiendo o se va mostrando poco a poco, con la inteligencia de la fe, se va encontrando ese sentido del designio divino. Versículo 21 es el último, dice, Caijote eplese san gemerei octo, y cuando entonces se cumplieron los 8 días, tu peritemein auton, para circuncidar al niño, caeclece tonomautu Jesús, y ponerle el nombre de Jesús, y bueno, le pusieron el nombre de Jesús, to clecen hipo tu angelu pro su, perdón,
pro tu silemcenai auton entekoilia. Es decir, pongo aquí, por ejemplo, en la primera parte, la traducción: al cumplirse los 8 días para circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, el mismo mencionado por el ángel, ecclesiatonomautu Jesús, to clecen hipotu angelu, es decir, mencionado o dicho por el ángel, antes de que, es el pro más genitivo, que tenemos aquí el artículo en genitivo, pro tu significa ante o delante o temporalmente, antes de que, silemcenai auton entecoilia, de concebirlo en el seno. Es lo que dice aquí. Tenemos aquí antes de que ella lo concibiera en el seno. Ya esa es la adaptación dinámica del lenguaje, porque silemcenai es un infinitivo. Antes de que ella entonces lo concibiera en el seno. El pasaje subraya tanto la vida de piedad de los padres de Jesús, es decir, de María, y su padre putativo, José, que actúan conforme a la ley de Moisés, como conforme a la palabra del ángel, que había dicho que el nombre del niño sería Jesús. Entonces, fíjense, no era tan fácil, sobre todo para María, discernir cómo estaba actuando Dios, porque ella tenía que ver, tenía que buscar la fidelidad a la ley de Moisés, por un lado, y por otro lado, la fidelidad a una intervención de Dios que nunca se había imaginado previamente dentro del contexto de la fe israelita. La idea de que Dios tuviese un hijo era algo completamente ajeno a la fe de Israel, al menos como se concebía en aquel tiempo. Entonces María solicitaba siempre esa asistencia divina y ella siempre se ponía en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo la fuera guiando, que la fuera conduciendo en la comprensión de las formas misteriosas como Dios se venía revelando. Y entonces dice que le ponen como nombre Jesús, que es el nombre que el ángel había dicho que se debía poner al niño. Por tanto, se ve en el trasfondo un mandato de Dios a través del ángel de llamar Jesús al niño, y así entonces ella y José proceden a ponerle ese nombre a, a quien nosotros conocemos como Jesús nuestro Señor. Reconozcamos pues también nosotros el primado de Dios en nuestra vida y vivamos conforme a su palabra. Por eso aquí ya pongo la orientación para la vida interior, con una imagen de María que está meditando en su corazón. Cuando escuchemos la palabra de Dios, tanto en un acto litúrgico como en una lectura meditada, como puede ser una lección divina, hagamos silencio interior, con el fin de que la palabra de Dios vaya permeando nuestros pensamientos, deseos, decisiones, acciones y hábitos, de modo que en todo alabemos al Señor. Así lo hizo María Santísima y así hemos de actuar nosotros. Que nuestra vida sea una completa adoración a Jesucristo, Dios hecho hombre, para entregar su vida y ofrecerla en la cruz por nuestra salvación. Recordemos que la esencia de nuestra vida cristiana es ser oblación a Dios. Es decir, decía el mismo San Ignacio de Loyola en el número 23 de los ejercicios espirituales, que es el principio y fundamento de la fe cristiana: el ser humano ha sido creado para adorar o alabar, servir y reverenciar a Dios y con ello salvar su alma. Eso es lo que debemos hacer, porque eso es lo que hizo María, eso es lo que todos los personajes grandes de la Biblia hicieron, y así también pues la Iglesia nos enseña que el camino es ese. La fidelidad a Dios comienza por una apertura al Espíritu Santo para ir comprendiendo a su luz los acontecimientos, el significado que conllevan y la forma en que Dios se dirige a nosotros para santificar nuestra vida. Vamos a hacer la oración final para entonces ponernos en las manos de Dios por medio de María en este inicio de año. María Santísima, Madre de Dios encarnado, al iniciar este año 2024 te suplicamos que camines con nosotros
para que escuchemos la palabra de Dios y la pongamos en práctica tal como tú lo hiciste. Consíguenos de Dios la gracia de ser también como los pastores de Belén, que reconocieron el primado de la revelación de Dios en su vida y anunciaron con gozo cuanto el Señor les había manifestado por su bondad. Así adoraremos a la Santísima Trinidad en espíritu y verdad. Amén. Bien, pues yo espero que lo que les he compartido pueda servir para que en su vida, en este año que comienza, se dejen conducir siempre por el Espíritu Santo, a ejemplo de María Santísima, y así adoremos al Padre en espíritu y verdad. Si les ha gustado este tipo de contenidos, recuerden invitar a más personas a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y así puedan recibir siempre un aviso de parte de YouTube cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios y todos vayamos creciendo en la fidelidad al Evangelio. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues vayan a glorificar al Señor en este año que comienza con una vida que sea santa y grata a los ojos de Dios. Cuídense mucho y hasta pronto.